TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional Canal 10. Los propósitos fundamentales de este programa educativo son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español. Y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y a continuación el segmento Taller de la Palabra. El día de hoy traigo un tema muy interesante porque es con base a una consulta que muchos televidentes me han realizado vía correo electrónico o vía mensaje. Específicamente la consulta tiene que ver con el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los niños en primer grado. Llama la atención porque muchas de estas personas que me han escrito son padres o madres de familia que tienen a sus hijos o hijas en instituciones educativas de carácter oficial. Y la preocupación de ellos específicamente es que los niños y las niñas no han aprendido todavía el código alfabético y tenemos que tomar en cuenta que el mes de mayo está finalizando y está por comenzar el mes de junio. Aquí la primera pregunta que vale la pena hacernos es, ¿tenemos que preocuparnos en primer lugar si los niños en el mes de junio no pueden todavía decodificar algunas letras? Bueno, esta pregunta de manera general yo podría contestar sí, tiene que preocuparse. Y esta preocupación se debe a dos principales causas. La primera es que si el niño no logra aprender a leer y a escribir en el primer grado, este niño muy difícilmente va a poder adquirir la velocidad lectora deseada y por tanto tampoco va a tener fluidez lectora. Y esto significa que a largo plazo este niño no va a poder tener un buen nivel de comprensión lectora. El segundo punto que tenemos que tomar en cuenta es que debe preocuparnos porque si con un proceso de alfabetización normal, muchos de sus compañeros o compañeras han aprendido a leer, significa que la dificultad no reside principalmente en la metodología del profesor o profesora, sino que la dificultad reside en algún problema o un factor que está incidiendo o bien en el estilo de aprendizaje del niño o posiblemente alguna dificultad de aprendizaje. Y en este tema de dificultades de aprendizaje de lectoescritura es un factor que quizás el profesor regular no puede resolver y ni siquiera diagnosticar. Si usted consulta a los demás padres de familia y observa que, por ejemplo, dos compañeros de este niño o niña han aprendido a leer, a escribir y a leer, usted debe de preocuparse aún más, porque significa que la metodología regular utilizada por el profesor está funcionando y que quizás es un problema que su niño o niña tiene. ¿Qué le recomiendo yo? Bueno, lo primero que hacen los padres de familia es comprar un silabario. Esta es una opción que yo recomiendo porque los papás en general no son especialistas en enseñar a leer y a escribir. Y el Nacho resuelve a través de una metodología sencilla el aprendizaje del código alfabético, es decir, el aprendizaje de las letras y también el sonido que representan las letras. Entonces, si usted es de los papás que ya compró un silabario para poner a su hijo, un silabario es un libro que contiene sílabas, palabras generadoras, ha tomado una buena medida. Póngase con su hijo todos los días al salir de la escuela a leer, a repasar las sílabas y poco a poco el niño va a ir adquiriendo el código alfabético. La otra opción que usted puede hacer, y también se la recomiendo, es que aparte de estudiar con su hijo el código con este silabario, usted puede ponerse a estudiar puede construir material didáctico casero para poder enseñar a leer y a escribir a sus hijos. Y esta es precisamente la recomendación que le traigo el día de hoy. ¿Cómo usted puede construir material casero para reforzar el aprendizaje de la lectoescritura que su hijo recibe en su centro educativo, pero que adicionalmente usted le va a poder ayudar a reforzar esta habilidad? Lo primero que le recomiendo es crear un alfabeto móvil. En pantalla vamos a ver los pasos para crear este tipo de material didáctico. Bueno, un alfabeto móvil es una serie de tarjetas que contienen las letras, los grafemas o las letras que regularmente se le enseñan. Estas letras son 27 las que componen nuestro idioma español
¿Y qué le recomiendo? Con un cartón de cereal construye usted tarjetas de 3 por 3 centímetros, exactamente son cuadrados, y es lo primero que va a hacer, cuadricular un cartón de 3 por 3 centímetros y cortar estas tarjetas. El paso número 2 es que necesitará al menos 162 cuadrados, 82 para las 22 consonantes minúsculas, 25 para las 5 vocales minúsculas y 27 para todas las consonantes y vocales en mayúscula. 88 tarjetas para las 22 letras consonantes minúsculas, como puede ver en pantalla, 25 tarjetas para las 5 vocales minúsculas, es decir, que va a recortar 5 recuadros para escribir 5 veces la A, 5 veces la E y así sucesivamente. Y 27 para todas las consonantes mayúsculas y minúsculas. Como puede ver en pantalla, usted va a escribir 4 veces cada consonante en minúscula, es decir, 4 veces la B, la D, la F, la G, la H, la J, la K y así con todas las consonantes, que son 22. Y luego 5 veces cada vocal en minúscula, una vez todas las letras del alfabeto en mayúscula. En mayúscula solo va a ocupar un cartón para cada una de las letras mayúsculas porque, como sabemos, cuando construimos palabras no se usan en todos los casos más que en nombres propios y en otras particularidades que tienen que ver con nuestra ortografía. Bueno, el segundo material didáctico que les recomiendo son tarjetas memorias, que también se le conocen como memoramas. ¿Qué son las tarjetas memorias? Son tarjetas que tienen representación gráfica de una palabra en el anverso y la palabra en el reverso. Para esto va a ocupar un cartón de cereal, cartulina o cualquier material, cartón de una caja o cualquier material desechable que sea rígido preferiblemente, y va a tener que recortar unas tarjetas de 7 por 7 centímetros. El siguiente paso es que va a pegar va a dibujar en el anverso de la tarjeta una palabra que quiera representar, por ejemplo, perro, gato, conejo, ardilla. Estas palabras van a depender del entorno del niño. Yo le recomiendo, por ejemplo, aquellas palabras que son muy familiares en el entorno. Y bueno, en el reverso de la palabra va a escribir usted, por el lado contrario, la palabra completa, ¿sí? Y de esta manera el niño poco a poco va a ir asociando el dibujo con la palabra. Esto si usted quiere trabajar con métodos que enfatizan en palabras globales, porque usted puede enseñar con sílabas, puede enseñar con letras y puede enseñar con palabras globales. Eso depende de cómo le están enseñando a su hijo en la escuela. Usted debe hacer las consultas con su profesor, qué tipo de metodología está utilizando. Por ejemplo, hay muchos profesores que utilizan métodos globales. Significa que enseñan palabras completas, que yo los recomiendo muy poco. Otras profesoras utilizan métodos analíticos y sintéticos. Significa que están enseñando con sílabas o con letras, que son métodos muy recomendables recomendados por las recientes investigaciones. Otro material didáctico que usted puede producir es el que vamos a mostrar en pantalla a continuación y son las viñetas. Las viñetas son tarjetas que sirven para rotular o nombrar objetos. Para esto va a ocupar nuevamente cartón y tarjetas recortadas con las medidas de 4 por 12 centímetros. El siguiente paso es que va a perforar en estas tarjetas un orificio que le va a permitir amarrar una cuerda y posteriormente los objetos que quiere etiquetar. Usted puede etiquetar, por ejemplo, prendas de vestir, muebles del hogar, puede etiquetar objetos, útiles escolares, entre otras cosas. El siguiente paso es escribir la tarjeta, el nombre del objeto que etiquetará. Como en este caso está la palabra vaso. Usted puede etiquetar camisa, zapato, pantalón, mochila, cuaderno, lápiz y otros objetos que están en el entorno inmediato del niño o la niña. Muy bien, en este caso, si usted ven, la etiqueta está sujeta a un vaso y eso va a depender del objeto que quiera nombrar. Bueno, y tenemos también otra recomendación, es que usted vaya coleccionando etiquetas. Repito, si esto compete a métodos globales, es decir, si el profesor está usando métodos que enfatizan con palabras completas. Tenemos elegir etiquetas coloridas que pueden ser envases de refresco, de bocadillos en bolsa, churros como los conocemos popularmente, puede ser de latas o cajas. Clasifíquelas según las letras que contienen el nombre de las marcas. Por ejemplo, usted puede escribir, clasificar etiquetas que comienzan con las vocales, etiquetas que comienzan con el sonido y la letra M, y en fin, dependiendo del sonido o la letra. Y también lo que les sugiero es que los coloque en un lugar visible para el niño y la niña, que tenga la oportunidad no solo de verlos, sino también de manipularlos.
Bueno, esta ha sido una muestra de material didáctico que usted puede construir desde su hogar. Le recomiendo, si su hijo por alguna razón no está aprendiendo a leer y escribir, lo primero que debe hacer es acercarse a su profesor o profesora para consultarle en qué puede apoyarlo. Recuerde, padre o madre de familia, que usted no es especialista en la enseñanza de la lectoescritura, por lo tanto, su primer aliado en este aprendizaje de su hijo o hija es el profesor. Una vez que usted haga las consultas a su profesor, que le va a explicar si él está enseñando con sílabas, con letras o con palabras, usted elija el material didáctico que más le convenga, de acuerdo a lo que le he presentado el día de hoy. Si usted es de los que ya compró un silabario para reforzar el aprendizaje de la lectura, también se lo recomiendo. De alguna manera le va a ayudar al niño a saber que las letras se pueden descomponer en sílabas, que las palabras, perdón, se pueden descomponer en sílabas y a su vez en letras. Le saludó Éter Núñez. Este fue el segmento Taller de la Palabra. Lo invito a que siga en sintonía del programa Nuestra Lengua y a continuación novedades del español. Nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, una vez más, bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Aprovecho la ocasión para hacerles una invitación muy especial, y es el cuarto Congreso para Profesores de Español, a realizarse los días 16 y 17 de agosto de 2018. La enseñanza de la lengua y la literatura hoy, innovación y tecnología. En él se desarrollarán foros, conferencias, talleres, conversatorios, paneles y mucho más. Les esperamos. Habrán sorpresas, habrán muchas informaciones que nos actualizarán en lo relacionado con el idioma español. En el segmento de hoy hablaremos de las palabras estudiante y ambiente, en ocasión de celebrarse el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente y el 11 de junio el Día del Estudiante. El diccionario de la lengua española define la palabra estudiante como persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. A continuación, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra estudiante. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra estudiante es un participio del presente del verbo estudiar, es decir, el que estudia. En español, al contrario que en otras lenguas en las que se forma directamente a partir del verbo latino estudeo, como el italiano studente y en inglés student. El participio se forma a partir del sustantivo estudio, del latín studium, que significa aplicación, celo, cuidado y que procede en última instancia del verbo estudeo. Ahora bien, el verbo estudeo en un principio no significaba estudiar en el sentido moderno, sino más bien dedicarse con atención a algo, tener gran gusto por algo, estar deseoso de algo, realizar con afán, etc. La raíz latina se suele relacionar con el verbo griego espeudo, apresurarse a hacer algo, estar deseoso por hacer algo, esforzarse por hacer algo, de donde procede el griego moderno estudiar. De este significado general, el verbo a partir del siglo I después de Cristo se especializó con el sentido actual, aplicado a las letras literis studere, es decir, dedicarse con atención a las letras. Según reglas de evolución fonética de palabras latinas,
Las palabras que empiezan por S seguida de consonante como sponsa, spiritus, species, stare, stripitus, strictus, desarrollan una E inicial. Esposa, espíritu, especie, estar, estrépito, estricto. Esto es porque a los habitantes de Hispania les costaba pronunciar esa S ante T o P. Según la misma regla, la M se pierde y la U, breve atónica, pasa a O. Así, studium se convirtió en estudio. Las siguientes palabras nos llegan de studium. Estudiar. La terminación ar indica que es un verbo. Entonces, estudiar es aplicarse, hacer algo con celo, poner cuidado. Estudiante. El sufijo ante es usado para formar un adjetivo que representa al que ejecuta la acción del verbo, en este caso al que estudia. Estudiantil, derivado de estudiante. El sufijo il expresa en origen una relación con posibilidad pasiva y a veces mera relación, es decir, que tiene relación con los estudiantes o pertenece a ellos. Estudioso. El sufijo oso indica abundancia, el que estudia mucho. Entre los sinónimos tenemos los siguientes: bachiller, diplomado, docto, entendido, experto, graduado, licenciado, alumno, colegial, discípulo, educando, escolar, pupilo. El Día del Estudiante fue creado por acuerdo gubernativo del 28 de mayo de 1922, en homenaje al padre José Trinidad Reyes, quien nació el 11 de junio de 1797 en la ciudad de Tegucigalpa. De igual manera, el diccionario de la lengua española define la palabra ambiente como algo que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. Seguidamente, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra ambiente. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra ambiente viene del latín ambiens, ambientis, es decir, que va por uno y otro lado, que abarca el entorno, que rodea, participio del presente del verbo ambire, o sea, ir por un lado y por otro, rodear, andar alrededor, verbo compuesto del prefijo am, es decir, por ambas partes, y el verbo ire, o sea, ir. El verbo ire genera en latín multitud de prefijadores y derivados, y de esta familia léxica conservamos innumerables palabras, como por ejemplo ir, ambición, ámbito, circuito, comicios, ejido, campo a la salida de un pueblo, de éxitos, salida, forajido, óbito, parecer. El verbo ire se vincula a una raíz indoeuropea ei, ir, que en latín dio también la palabra ianoa, es decir, entrada, y el nombre del dios Lanus, o sea, Jano, dios de los límites, las entradas y las salidas, de cuyo nombre se deriva la denominación del mes de Lanuarius, que nos da la palabra enero. Entre los sinónimos tenemos aire, atmósfera, clima, espacio, éter, medio, ámbito, círculo, circunstancia, condición, entorno, esfera, hábitat, medio ambiente. Entre las diferentes acepciones de ambiente, según el Diccionario del Español Usual en México, dirigido por Luis Fernando Lara, se encuentran: número 1, conjunto de las condiciones naturales, particularmente las atmosféricas y climáticas, que rodean algo o a alguien o que privan en un lugar determinado. Medio ambiente, ambiente húmedo,
contaminación del ambiente, ambiente marino, temperatura ambiente. Ejemplo, la adaptación de una especie a su ambiente. Número 2, conjunto de circunstancias o condiciones sociales, culturales, políticas, morales, etcétera, que rodean a una persona o la determinan. Crecer en un ambiente rural, ambiente urbano, ambiente familiar. Por ejemplo, el estudio trata sobre el ambiente en que se educan los niños hondureños. Número 3, comunidad que forma un grupo de personas que comparten ciertos valores, actividades, condiciones sociales, etc. Por ejemplo, la noticia fue bien recibida en el ambiente futbolístico. Número 4, conjunto de condiciones o características con que alguna cosa o persona provoca una sensación determinada en el ánimo. Ejemplo, el resplandor de la luz creaba un ambiente acogedor en la habitación. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972, con el objetivo de sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Una vez más, gracias por acompañarnos y les invitamos a la próxima emisión del segmento lingüístico Novedades del Español. Seguidamente, el segmento Acreditación. Amigas y amigos, estamos nuevamente en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. En esta oportunidad, dando continuidad al segmento anterior, en donde tenemos el placer de conversar con la presidenta del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, CCA, y con quien hemos iniciado una conversación sobre cuál es el papel del CCA en este proceso que la Universidad Pedagógica ha iniciado con el objetivo de acreditarse internacionalmente. Nuevamente, licenciada Lea, un placer en esta segunda parte de nuestra primera conversación. Gracias por estar con nosotros. No, es un gusto. Yo creo que era necesario desarrollar un segmento complementario porque en la vez anterior conversamos de qué son los organismos, pero hay que profundizar porque muchas personas, muchos académicos, muchas autoridades universitarias seguramente van a decir pero ¿y por qué se fueron a acreditar con organismos tan lejanos? ¿Verdad? Cuando seguramente en la región hay otros organismos que ya tienen algún expertise y que han avanzado en esta línea. Pues yo creo que hay muchos elementos a favor de por qué estamos acreditándonos con la agencia francesa, con el acompañamiento del CCA. En principio deseo decirle que el HCERES es un organismo que tiene reconocimiento del organismo europeo y en el marco de europeo es que se ha avanzado en esta línea. Yo creo que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sus autoridades, su rector y también en el caso de la UNA, porque son las dos universidades que han hecho esa decisión, ponderaron muchas cosas. Y sobre todo el hecho de que a través de la HCERES podemos facilitar o impulsar que docentes, que investigadores, que extensionistas puedan concursar internacionalmente, porque en este mundo global se abre ese tipo de oportunidades. Nuestros estudiantes van a poder participar en becas o en pasantías. Y lo otro es, lo más relevante también es el hecho de que los posgrados, nuestros posgrados, pueden tener una titulación compartida. Ese es un gran logro desde nuestra perspectiva y aprecio el hecho que las autoridades han valorado y han visto mucho más allá. Hay que ver qué es lo que está sucediendo más lejos de nuestra región. La Universidad Pedagógica va a poder tener acceso a muchas oportunidades y sobre todo el hecho de acreditarse con una agencia tan seria como es la agencia francesa le va a dar un toque de garantía de calidad externa a nuestra universidad. Bueno, pues definitivamente una
idea muy acertada de parte de nuestras autoridades, licenciada Lea, que va a beneficiar a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Gracias a todos ustedes por seguir pendientes de este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. Como siempre, en este segmento tratamos sobre libros, sobre escritores, y me encanta sentirme acompañada de grandes lectores, sobre todo. Y en esta ocasión tengo el gusto de conversar acerca de algunos buenos escritores estadounidenses, y mi invitado es Eduardo Altamirano, estudiante de gastronomía. Y usted pensará que tiene que ver la gastronomía con la literatura. Quédese con nosotros para que converse sobre el tema. Hola Eduardo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Brenda? Es que gusto tenerlo aquí. Igual. Vamos a conversar sobre sus lectores, sobre sus autores favoritos. Cuénteme de sus lecturas. ¿Le gusta leer desde hace mucho o ha descubierto esta pasión recientemente? Mi mamá siempre, desde que estaba muy pequeño, se acostumbró a leerme. Estaba pequeño y en vez de leerme los cuentos para niños, me leía mitologías, por ejemplo. Entonces, mi gusto literario se va casi siempre en esa rama. Normalmente los libros que he terminado no son todos de escritores que conocemos, sino anónimos de mitologías pasadas, mitología nórdica, mitología hindú, mitología japonesa, etcétera. Y tal vez uno que otro, como los que están aquí, sus libros, perdón, me han gustado. Por ejemplo, Howard Phillips Lovecraft, que de él vamos a hablar más, de Alan Poe y de Stephen King. Hay un hilo conductual, ¿verdad?, entre ellos. Hay un gusto especial por estos tres autores. ¿Qué tienen en común estos tres autores? Ellos escribían terror o suspenso. ¿Le gusta mucho esa temática? Sí. Pero si desde niño ya estaba haciendo usted lecturas poco habituales, es normal que todavía los haga. Sí, es más, una historia así corta. Mi mamá dejó unos libros tirados en la cama de ella. Un día estaba pequeño y me llamó la atención, era El gato negro de Edgar Allan Poe. Y se fue al trabajo y yo agarré el libro y me puse a leer, leí 2 cuentos. Cuando llegó mi mamá le dije, esos libros no dan miedo. ¿Qué edad tenía usted? Tenía unos 6, 7 años. Dios. Y no le dieron miedo, de verdad. No. Yo quiero confesar públicamente que soy débil ante este tipo de temáticas, pero encuentro gente que disfruta mucho este género. Sí, en el país es muy difícil. Yo hasta hoy en día es que encuentro libros de Lovecraft, pero antes cuando me había nacido ese interés por su literatura nunca había encontrado. O de Stephen King también era muy extraño para mí ver en una librería ese tipo de libros, pero ahora ya es algo más común. La cultura popular ha ayudado bastante en eso. Y el estilo literario de estos tres escritores, ¿en qué difiere? ¿O en qué son similares? Por ejemplo, todos se basan en querer contar historias de terror o de suspenso. Pero, por ejemplo, Edgar Allan Poe escribe más sobre asesinos, sobre misterios policíacos, cosas más de nuestro mundo, nuestra realidad. Ahora, Lovecraft se basa más en una historia, una trama, una mitología casi de ciencia ficción, porque sus dioses, los dioses que él creó, o varias historias son de seres que no son de este planeta, sino seres celestiales, seres de otra galaxia, seres inmensamente grandes a nosotros, o poderosos a nosotros, que nos miran casi como hormigas. Entonces es una mitología muy diferente, o un terror muy diferente al habitual en esa época. Pensemos en Edgar Allan Poe como el padre de este género gótico, terror, y luego seguiríamos con Lovecraft y terminaríamos con Stephen King.
bueno, se han hecho hasta filmes, ¿verdad? Del gran impacto que han tenido estos autores en el gusto popular, pero siguen siendo también difíciles de digerir. En el caso de Lovecraft, cuesta mucho entender la mitología o este tipo de narrativa con nombres diferentes, con pensamiento diferente, una cosmogonía totalmente diferente. Sí, yo siento que para poder leer bien a Lovecraft se ocupa una imaginación bien abierta, porque muchos de sus seres no son nada parecidos. Por ejemplo, tenemos mitologías antiguas que siempre buscamos una forma parecida a la humana, como los dioses griegos, por ejemplo, sí, los nórdicos, sí, muy humanos, pero hablamos de Lovecraft y te habla más de tentáculos, de amalgamas, de monstruos. Muy parecidos a monstruos, según su visión, sí, según a nosotros. Sí. O sea, nosotros los vemos y nos daría pavor, pero que en su naturaleza son de esa índole. Son seres bellos, son seres creados por sí mismos, debe concebirlos como seres especiales. Exacto. Incluso tiene varias lenguas, o los nombres de los dioses son bien difíciles de pronunciar para nosotros, pero ese es el punto, no son lenguajes diseñados para la lengua humana, en su imaginación. Y hablemos de algunos personajes. Por ejemplo, empecé a descubrir a Lovecraft por una canción de Metallica que se llama El llamado a Cthulhu. Entonces la palabra Cthulhu me llamó la atención porque se escribe C-T-H-U-L-H-U. No sabía cómo pronunciarla. La C, por lo menos sí, la C. Entonces busqué en internet y fui dando y fui buscando y fui leyendo y me fui enamorando de su literatura. Entonces Cthulhu de la cultura popular es el más famoso. Lo podemos encontrar en Rick y Morty, que es una de las caricaturas más famosas hoy en día, o en Los Simpson, Futurama, un personaje está basado en Cthulhu, o en el cine también hay una película que hicieron un remake hace poco, se llama Evil Dead, que habla de un libro que se llama El Necronomicon, que también es de la mitología de Lovecraft. Muchas de las películas basadas en libros de Stephen King, por ejemplo, La Neblina, todos los seres que salen ahí son muy parecidos a los que describen Lovecraft. Y Stephen King ha hecho mucha referencia a Lovecraft y él ha aceptado que él es un fiel seguidor de su mitología. ¿Hay un club de fan en el mundo? Sí, sí. Hay, por ejemplo, en Facebook sigo una página de arte porque hacen muchas ilustraciones de las famosas criaturas de Lovecraft o intentan asimilar. Pero sí sé que hay un grupo de seguidores porque su mitología la creó, pero él tenía seguidores de su mitología y él dejó las puertas abiertas para que pudieran seguir escribiendo nuevas historias o nuevos seres para que siguiera expandiéndose. ¿Pero qué sabemos de este autor? Es un autor poco conocido, ¿verdad? Por lo menos en nuestro mundo literario hondureño, latinoamericano, la literatura estadounidense nos llega muy poco. ¿Y qué conocemos qué conoce usted de la vida de este escritor? Él nació en Estados Unidos. Lo poco que leí, creo, en una contraportada de uno de los libros que conseguí de él, era que tuvo en parte una adolescencia y parte de su adultez difícil porque él vivió con sus abuelos y creo que fue su abuelo que le hacía abuso físico. Su abuela era como su respiro. Pero en un texto, en una carta, perdón, él dice que él pudo respirar tranquilo el día que enterró a su abuelo. ¿Y su padre tenía problemas psiquiátricos? Sí. Fue internado en un hospital y bueno, que generalmente la vida de estos escritores que tienen una vida dura, una vida triste, lo plasman en sus escritos. Hay un gran paralelo entre su vida personal y sus personajes. Generalmente plasman tanto sus emociones como sus afecciones, ¿verdad? En este caso, unas afecciones oscuras, podría decirse. Ahora que lo menciona, muchas de sus historias hablan de eso, de la decadencia de la mente humana a la locura. Y uno de mis personajes favoritos, uno de los dioses que él describe, se llama Nyarlathotep. Todos los dioses de él, por lo general, ignoran la presencia humana. Pero Nyarlathotep se divierte jugando con los humanos.
se divierte jugando con los humanos. Él hace o mueve peones, nosotros, para hacer locura colectiva o hacer que alguien caiga completamente en la locura. Dios, eso es peligrosísimo. A ver, ¿hasta qué punto nosotros podemos tolerar este tipo de lectura? Es decir, ¿todo el mundo está listo para leer a Lovecraft o no lo está? Como le comentaba, el tipo de imaginación o el tipo de mitología que él creó no es a la que estamos muy acostumbrados por el mundo en el que vivimos, sí, por el hábito que nos han formado de criaturas fantásticas con alas y siempre las vemos, las plasmamos de maneras que las podemos reconocer, por ejemplo un unicornio, un pegaso, un dragón. Hasta ahí llega lo más fantasmagórico que puede ser. Ahora con Lovecraft, él usa muchos adjetivos para poder describir a estas criaturas o para describir sus escenarios. Entonces, sí se necesita tal vez tener un poco más de voluntad para poder digerir ciertas historias. Y sus textos son bastante gruesos. Esa es una colección de cuentos, porque él sí tiene muchos cuentos cortos y al final forman parte del mismo universo. Entonces, de ahí se basa el mundo o el mito de la mitología Lovecraftiana. Ratas en la pared, mire estos tíos. La bestia de la cueva. Ya me dan miedo solo con leer los títulos. Pero estos personajes son fascinantes como escritores y también como seres, ¿verdad? Como seres humanos. Porque me llama la atención, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, la creación de un género, el género gótico, que tener esos personajes que generaban terror, pero también suspenso, misterio, y que uno quedaba siempre sorprendido con los finales. ¿Cómo son los finales en los textos de Lovecraft? Nunca son buenos. Nunca son buenos. No. ¿A qué se refiere con que nunca son buenos? ¿Nunca son felices? Exacto. Por ejemplo, muchas de las historias de él son cartas que encuentran o diarios de personas que encuentran y alguien más los está leyendo. Hay uno muy famoso que se llama Dagon, que solo tiene como 3 páginas, creo, que habla de un marinero y él habla de una experiencia que tuvo cuando naufragó con su barco y terminó en una isla donde había una estatua y estaban haciendo un ritual de sacrificio. Y en medio del ritual del sacrificio apareció una bestia que salió del agua, que se llamaba Dagón. Que en la cultura judía se conoce a Dagón, pero en la nuestra no. Sí. Entonces él quedó tan traumado, él pudo escapar de la isla, llegar a la ciudad, y él estaba dejando su legado escribiendo eso para avisarle al mundo. Pero cuando está terminando la historia, está terminando el cuento, dice que escucha que están subiendo las escaleras de donde él está. Y termina él saltando la ventana. También encuentran una carta en una botella y también es una historia de terror de personajes que ya están muertos, pero que van contando su historia en sus cartas, en sus textos. O sea que él cultivó también el género epistolar. Claro. Y también escribía poesía. ¿Poesía? Sí. ¿Pero cómo es esta poesía? Tiene matices oscuros, pero también tiene... habla mucho de la mente humana y de sus lados oscuros, de cómo, por ejemplo, cosas de la revolución industrial, cosas de las grandes ciudades que se estaban formando en ese entonces y de cómo la mente humana iba cambiando. Qué interesante. Es todo un desafío, ¿verdad? Todo un reto leer a estos escritores que crearon un género y bueno, que ahora son lectura de culto, ¿verdad? De donde, para todo aquel que guste de esta temática. Qué placentero conversar con usted, Eduardo. Gracias por ilustrarnos sobre estos autores, sobre todo a Lovecraft, que es bastante desconocido en nuestras literaturas. Gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Sí, que estamos en contacto y a todo aquel que quiera leer y que se interese por la literatura de ficción fantástica, macabra. Ahí está, puede leer a estos grandes escritores, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y Stephen King, si es de su gusto. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos siempre a este segmento Café Literario.
Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al segmento Salgamos de Duda, en el que le damos respuesta a sus interrogantes acerca del buen uso del idioma. Les recordamos que este programa es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido a través de Televisión Educativa Nacional en Canal 10. De igual manera, queremos agradecerle todas esas preguntas que usted nos hace llegar a través del correo electrónico, de la página de Facebook, y también que usted nos aborda de manera particular para poder hacer sus consultas. Como todos los lunes, me encuentro con la grata presencia y compañía de Estesia Espinal. Bien, buenas noches, gracias por esta bienvenida y pues junto a la profesora estamos preparadas para poder de manera muy abierta responder esas preguntas que supongo que van a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan expresarse mejor y utilizar bien el idioma. Les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook como Nuestra Lengua, TV Letras, y a través de nuestro correo electrónico nuestralengua@upnfm.edu.hn. Les recordamos que pueden encontrar la trivia de este lunes en nuestra página de Facebook. Vamos a darles una lectura. Que yaces pensativo del mar junto a la orilla. Es un verso que presenta la siguiente figura retórica de construcción. Usted tiene tres opciones. La primera, inciso A, hiperbatón, inciso B, asíndetón, y el inciso C, polisíndetón. Si usted conoce sobre estas figuras retóricas de construcción, solamente con leer este verso del poeta Juan Ramón Molina puede encontrar la respuesta, puede identificar qué figura retórica es. Bien, recordándoles sobre la trivia, asimismo les planteamos que usted puede enviarnos cualquier comentario, pregunta, sugerencia, un cartel mal escrito, una duda sobre el uso del idioma. Si usted escribe o ha publicado, también puede comunicarse con nosotros para tener un espacio aquí dentro de su programa Nuestra Lengua. Con este recordatorio vamos a dar inicio a la primera pregunta. Profesora, hablando sobre esta fiebre de fútbol que nos ha llegado durante esta semana, ¿se dice córner o tiro de esquina? Así es, a 4 días de haber iniciado esta Copa Mundial, tenemos esta palabra y hablamos de que es una voz tomada del inglés corner, que significa en el fútbol salida del balón por la línea de meta tras haber tocado en un jugador del equipo que defiende esa meta y que provoca el saque del equipo atacante desde la esquina correspondiente del campo. Para designar el saque son más recomendables las expresiones saque de esquina, y se utiliza en España, y tiro de esquina es más usado en América. Muy bien, el plural de corner, ya que ha sido una palabra que está adoptada en nuestro diccionario, tal como lo indica el diccionario panhispánico de dudas, es córneres, no corners, ni los corner. Sí, conocemos que la palabra corner se haya adaptada al español y en tal medida se rige por las normas ortográficas sobre la formación del plural. En este caso, ya que es una voz que termina en una consonante, se le añade la partícula ES. Y como lo mencionamos, ya que está adaptada a nuestra ortografía española, corner, como es una palabra llana, debe de tildarse en la O, en la primera sílaba, bueno, en la penúltima sílaba. Y le brindamos un ejemplo sobre el buen uso de esta palabra. En los córneres era el encargado de cuidar el primer palo. Entonces, cada vez que utilicemos este vocablo debemos de utilizarlo bien, sea en su sentido plural o singular, tildándolo y utilizando bien el plural de esa palabra. Sí, o sea que en singular va a ser una palabra grave o llana y en plural va a ser esdrújula. Sí, es cuando le agregamos la partícula S a las palabras llanas, se transforman en esdrújulas y siempre las esdrújulas deben de tildarse. En este caso siempre debe tildarse córneres. Sí. Bien, entonces ya hemos conocido cuál es el correcto uso de esta palabra y vamos a dar el paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma correcta sobre el verbo coser, sea en S o con C? ¿Cueso o coso? Sí, tenemos los dos verbos, como usted bien lo mencionaba, y es que las dos formas son usadas, pero pertenecen a verbos diferentes. Coser con S, estamos hablando de un verbo regular. Esto significa que su raíz o lexema se conserva al momento de conjugarlo. Y el verbo coser con C es irregular. Por lo tanto, tendrá variaciones al momento de hacer la conjugación. La duda radica no tanto en el infinitivo, sino al emplearlo en presente del modo indicativo,
con la primera, segunda y tercera persona del singular nada más. Solo con estas personas radica la duda. Coser, cuando lo utilizamos con S, nos referimos a unir con un hilo generalmente enhebrado en la aguja 2 o más pedazos de tela, cuero u otra materia, y tendemos a asociarlo con costura o con la confección. Por tanto, la conjugación para este verbo coser es coso. Yo coso cuando estamos en singular, en primera persona del indicativo, y tú coses también cuando está en segunda persona en este modo. Lo mismo ocurre con el verbo toser. No debemos de decir yo tueso, sino yo toso. Así es. El verbo cocer con C, en cambio, significa cocinar un alimento. Más exactamente, significa hacer comestible un alimento crudo, sometiéndolo a ebullición o a la acción del vapor. En primera persona y tercera persona se nos presentan 2 ejemplos donde dice yo cuezo las papas o ella cuece las papas. Comúnmente en la familia también se escucha con las amas de casa, yo cozo los frijoles, ¿verdad? En esta ocasión debería ser yo cuezo los frijoles, porque el verbo es irregular, y si es irregular nos va a cambiar en la primera, segunda y tercera persona. O sea, vamos a decir yo cuezo, tú cueces, él cuece. Pero si nos referimos a costurar, yo coso, tú coses, él cose. Si usted escucha la diferencia en la parte oral, no cambia, ¿verdad? Se mantiene siempre cos en el lexema por ser regular. En cambio, en el coser con C, sí vemos que la estructura en la expresión cambia aún en la parte escrita, por ser irregular. Una salida fácil a esta duda es que si nos fijamos en la escritura de estos 2 verbos, sabemos que coser con S va a mantener cos, ¿sí? Cos, y va a siempre ser escrito con la letra S. En cambio, coser con C, sí va a haber una variación. Por ejemplo, lo utilizamos con Z cuando escribimos yo cuezo. Sí. Así es. Siempre es importante tener como un verbo modelo para recordar un poco. Usted mencionaba el verbo toser, por ejemplo, que es muy común escuchar entre las personas decir tueso. Pero si tenemos como modelo el verbo coser y sabemos que es regular, entonces lo vamos a conjugar de la misma manera. Buscar siempre un verbo que no se nos olvide en la conjugación para que no tengamos dificultad al momento de emplearlo. La conjugación de estos verbos irregulares suele ser un poquito complicado, pero les invitamos a que ustedes, si tienen alguna duda, pueden enviarla o simplemente consultar en internet, donde pueden encontrar información de peso en las páginas de la Real Academia Española. Bien, ahora que ya conocemos el correcto uso de estos 2 verbos, pasamos a la tercera pregunta del segmento, acerca de unas palabras que tienen una particularidad. ¿Qué tienen en común palabras como víveres, nupcias y exequias, profesora? Aquí mencionamos 3 palabras, pero hay más. Son sustantivos que la característica es que solo se usan en plural. Dentro de lo que se conoce como pluralia tantum, se hace referencia a esa locución latina que literalmente significa solo plurales. Y se presentan 2 ejemplos donde nosotros vemos, en el caso cuando hay alguna emergencia y necesitamos hacer alguna recolección, entonces recolectaremos víveres para los damnificados. O sea, no recolectamos un víver, sino que va en plural. Y lo mismo el siguiente ejemplo, su tía contrajo nupcias hace un mes. Entonces, si revisamos, estos sustantivos solamente se aplican para el plural. Esa es la característica que se identifica en ellas 3. Bien, una última pregunta que está aquí y vamos a resolver de manera rápida es sobre una palabra monosílaba. Se escribe fe sin tilde o fe con tilde. El sustantivo fe se escribe sin tilde por tratarse de una palabra monosílaba, tal como lo indica la ortografía de la lengua española. Salvo en los casos de tilde diacrítica, las palabras de una sola sílaba no se acentúan nunca gráficamente, como mes, bien, sol, me, ya, son, incluido fe, fue, vio y dio. Vamos a tildar o no tildar cuando tengan diferente función gramatical, pero en el caso de fe, sabemos que fe siempre se va a referir a ese mismo concepto que está relacionado en la parte religiosa, entonces no debemos dudarla que hay fe que signifique un concepto o fe que signifique otro. Siempre fe irá sin tilde.
quiero aprovechar este espacio para recordarles que la palabra día no es un monosílabo. Hay un diptongo que está interrumpido porque la I se tilda, por tanto hay un hiato y hay 2 sílabas en la palabra día, por tanto no es un monosílabo, aunque sea una palabra a nuestra vista corta. Por tanto, día no es monosílabo, así como la palabra oído, que creen que tiene pocas sílabas, pero no. Hay que conocer las reglas de separación silábica también, la acentuación, incluyendo los diptongos, triptongos, hiatos y demás uniones dentro de la sílaba. Bien, profesora, vamos a dar término a este segmento dando un par de anuncios. Primero, recordando acerca de la ortografía de las calles, que usted puede enviarnos un cartel donde usted vea un poco de dificultad ortográfica para poder solucionar aquí la corrección. En este caso tenemos un cartel que dice: se necesita vendedora con experiencia, presentarse de lunes a viernes. Ahí vemos un par de errores, profesora, ¿nos puede indicar cuáles son? Sí, tenemos la palabra necesita. Lo que ocurre ahí es que las letras C y S están en posiciones diferentes donde corresponde. La palabra presentarse también, en vez de la C debe ir una S, y en las horas hay una HS que solo correspondería para una H también para mencionar horas, aunque sea en plural. Pero en sí también el cartel tiene un poquito de confusión en la manera de redactarse. Entonces a la derecha de la pantalla tenemos una opción que podría ser: se necesita personal con experiencia en venta. Ya vemos que la palabra necesita está la C primero, la S después, y bueno, allá en presentarse que estaba la S. Pareciera que en esas horas tendría que ir a trabajar o a la entrevista, no se deja evidenciar tan claramente. Entonces la opción que damos puede ser una alternativa para ello. Sí, y esa H no presenta ninguna abreviatura porque no hay abreviaturas para la palabra horas. Hay un símbolo y es la H. H, así es. Sí, y si no, pues podemos colocar PM o AM. Bien, y vamos a darle respuesta a la trivia y recordándoles que usted puede participar siempre a través de nuestra página de Facebook. Vamos a darle una última lectura para brindarle la respuesta. Que yaces pensativo del mar junto a la orilla. Es un verso que presenta la siguiente figura retórica de construcción. Dentro de las 3 opciones, la respuesta correcta es la A, hipérbaton, ya que hay una estructura totalmente diferente dentro de la sintaxis del verso. Que yaces pensativo del mar junto a la orilla, podemos cambiarlo de manera sintáctica, tiene el mismo sentido, pero es una figura retórica que le agrega mucha belleza a este poema. Sí. Lo correcto o lo común sería ir junto a la orilla del mar, pero el autor utiliza este recurso para poder rimar, ¿verdad?, con otro verso también, para darle un poquito más de belleza. Así es, y para demostrar su habilidad en la escritura. Juan Ramón Molina, un poeta hondureño del cual estamos muy orgullosos. Al final vamos a darles un anuncio acerca de un evento que se desarrollará dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica. Y nos referimos al 4º Congreso para Profesores de Español, que se va a llevar a cabo el 16 y 17 de agosto. El tema central de este congreso es la enseñanza de la lengua y la literatura hoy, innovación y tecnología. Y la invitación la estamos haciendo para todos los docentes del Sistema Educativo Nacional, desde prebásica, básica y media. En media exclusivamente a los profesores de español, pero en prebásica y básica a todos los profesores, ¿verdad?, que están de cierta manera también involucrados en la formación inicial de los niños, y consideramos que es importante que ellos se enriquezcan o experimenten también experiencias de lecturas positivas y también productivas para que podamos también compartir. Durante este congreso se desarrollarán foros, conferencias, talleres, conversatorios y otras actividades más. Así que esperamos contar con ustedes para este 4º Congreso. Recuerde que va a ser en agosto y también ya tenemos la autorización para que ustedes tengan el permiso en sus centros educativos por parte de la Secretaría de Educación. Así que los esperamos y gracias por acompañarnos en un programa más. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.